La significación que la obra de Sigmund Freud posee para la teoría estética es variable según sea considerada como una estética general o analizadas en virtud de la influencia que haya podido tener en las distintas poéticas artísticas de este siglo. Hola, yo soy Freddy Gil y junto a mi compañero Roberto Enríquez les estaremos hablando acerca de la estética freudiana. Nacido el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, Sigmund Freud fue el mayor de 6 hermanos. Su familia se vio obligada a trasladarse a Viena para intentar reflotar el negocio de lana de su padre. A pesar de ser judío, el joven Sigmund fue educado al margen de cualquier idea religiosa y nacionalista. Tampoco las dificultades económicas por las que atravesó su familia fueron un obstáculo para que ingresara a la Universidad de Viena a los 17 años, donde estudió medicina. En 1899, Freud publicó la que se considera su obra más importante e influyente, La interpretación de los sueños, aunque la fecha oficial de publicación, sin embargo, quedó establecida en 1900. En 1905 publicó 3 contribuciones a la teoría sexual, la segunda de sus obras en importancia. De esta manera quedó inaugurada una nueva disciplina y una nueva manera de entender la mente humana, el psicoanálisis. Debido a la incomprensión que inicialmente provocaron sus teorías, Freud pasó unos años aislado tanto personal como profesionalmente. A pesar de ello, surgió un grupo de adeptos que se convertirían en el germen de un futuro movimiento psicoanalítico, entre los que se encontraban Carl Gustav Jung y Wilhelm Reich. Gracias a ellos, las ideas de Freud empezaron a llegar al gran público. Wilhelm Reich fue inventor, postulador de la teoría del orgán, médico, psiquiatra y psicoanalista austriaco, de origen judío y nacionalidad estadounidense. Y Carl Gustav, por su parte, quien fue la figura clave de la etapa inicial del psicoanálisis, posteriormente fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Fue un fumador empedernido y acabó sus días entre los sufrimientos provocados por el cáncer de paladar que le fue diagnosticado en 1923. Convertido en una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo, Freud dijo una vez: "Si quieres vivir, prepárate para morir". Y sin dejar de escribir y publicar artísticos, su vida se apagó el 23 de septiembre de 1939 en Londres. Es imposible no hablar del psicoanálisis cuando de Freud se trata. Este fue su mayor aporte al mundo de la psicología clínica. Con el nombre de psicoanálisis se designa tanto al conjunto de teorías formuladas por Freud acerca de la estructura y el funcionamiento de la psique humana, como al tipo de terapia psicológica basada en la misma. En su primer sentido, el psicoanálisis envuelve una concepción exhaustiva del ser humano que ejercería una profunda influencia en todos los ámbitos de la cultura, a pesar de que fue polémica y diversamente negada desde sus inicios. Por otro lado, Freud no podía limitarse a examinar cómo se expresa el inconsciente en las diversas producciones de la actividad psíquica. Necesariamente hubo de plantearse tanto el problema de los mecanismos que mantienen inconscientes determinados impulsos y tendencias, como el de la naturaleza de esos impulsos. En los años 20, en obras como El yo y el ello, de 1923, Freud expuso un nuevo análisis del psiquismo, que complementa al anterior. En esta formulación estructural, el aparato psíquico está formado por 3 instancias. La primera, el ello, es la instancia inconsciente que contiene todas las pulsiones y se rige por el denominado principio de placer. La segunda, el yo, tiene contenidos en su mayoría consciente, se rige por el principio de la realidad y actúa como intermediario entre el ello y el superyo, la tercera instancia de este aparato psíquico. El superyo, por último, representa las normas morales e ideales. La estética de Sigmund Freud. Una de las contadas apariciones de la palabra estética en la obra de Freud se encuentra en el escrito Más allá del principio del placer, donde luego de referirse al placer que puede sentir el espectador de una representación teatral, incluso cuando se trate del caso de una tragedia, afirma lo siguiente: una estética de inspiración económica debería ocuparse de estos casos. En términos generales de la relación entre Freud y el arte, cabría destacar su predilección por el arte renacentista, o bien la colección de objetos de sociedades llamadas primitivas.
y por la literatura sobre el arte visual, a pesar de haber hecho importantes análisis sobre la pintura de Leonardo y el Moisés de Miguel Ángel, al punto de que cabría preguntarse si esta afición no ha condicionado su psicoanálisis del arte y lo ha llevado a tratar el arte visual como una forma de literatura. Esto implicaría una fuerte reducción del arte visual que suele llevar a la suposición de que toda obra visual es legible y puede ser tratada como una especie de escritura o en función de figuras retóricas. El psicoanálisis, fundado por él, también hace propuestas sobre la aproximación a la estética que tienen los elementos de la psiquis humana. Freud relaciona de cierta manera al arte con el subconsciente y habla del arte como expresión de alguna forma de sexualidad o represión no manifestada que busca satisfacciones de tipo cultural similares a las satisfacciones biológicas. Es indudable que entre el goce estético y el goce sensual existe una cierta semejanza. De la misma manera, el placer de la investigación científica buscadora de los secretos de la naturaleza es semejante a la curiosidad sexual que va en busca de lo oculto y misterioso. En este sentido es que podríamos encontrar una primera acepción de una estética psicoanalítica, esto es, de una fundamentación del psicoanálisis a través de categorías provenientes de la reflexión del arte. En este sentido, la estética psicoanalítica sería una rama de la epistemología del psicoanálisis que se interesaría por la construcción estética de conceptos. En todo caso, si de algún modo Freud esclarece un aspecto de la satisfacción que se produce en el espectador de una obra, es a través de lo que llama placer previo, concepto que había introducido un año antes en su libro sobre el chiste, que también es usado en otro libro contemporáneo, 3 ensayos de teoría sexual. Es decir, este concepto no surge propiamente de la consideración de la obra de arte, sino que le es aplicado. El placer previo consiste en una liberación moderada de placer, resultado de la técnica que, a través de sortear la represión, facilita la satisfacción pulsional. El enfoque de Freud se centra en la experiencia del artista individual y, como un detective, reconstruye el pasado de su tema, descubriendo posibles complejos, represiones y neurosis. De este modo, la aproximación de Freud a la obra de arte es una suerte de aplicación de los conceptos que ya había formulado en otro contexto. Freud no interroga a la obra como tal, de acuerdo con su modo de manifestarse, sino que la utiliza como hilo conductor para verificar o ejemplificar hipótesis provenientes de su teoría. Finalmente, y en resumen, podemos decir sobre la estética freudiana que los motivos psíquicos que mueven al artista a crear su obra son sus pulsiones insatisfechas, que se presentan como deseos incumplidos, teniendo que ver con el modo en que cada uno atravesó el complejo de Edipo. Estas insatisfacciones son consecuencias de las exigencias de la cultura y llevan a que los seres humanos nos refugiemos en el mundo de la fantasía. La creación artística es un modo de regreso, una manera de volver estas fantasías a la realidad, aunque sea una realidad con diverso estatuto que la compartida, de la que provienen las exigencias. Estas conclusiones pueden ser un tanto chocantes, pero en realidad resumen muy bien lo que Freud pensaba respecto del arte. De nuestra parte, esto sería todo. Mi nombre es Roberto Enríquez y junto con mi compañero Fred Hill hemos tratado en profundidad la estética de Sigmund Freud. Muchísimas gracias por escuchar.